Maestros, buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Veo que ya se están, estamos aquí presentes un mayor número. Entonces, si les parece bien, empezamos. Es un gusto para mí presentar a la doctora Mayela Legazpi Lozano, quien muy generosamente nos va a estar dando este taller de investigación educativa. Sí, Me, sí. me permito leer un poco la síntesis de la doctora. Es muy amplia, pero bueno, trataré de ser concisa. La doctora tiene como formación académica el doctorado en estudios socioculturales, la maestría por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con registro CONACYT, la maestría en investigación educativa igual de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, igual con CONACYT y con distinción summa cum laude, el doctorado en ciencias, especialidad pedagogía del Instituto de Ciencias Humanidades y Tecnologías de Guanajuato, la maestría en administración de personal. Como experiencia profesional, es académica distinguida de la Comisión Dictaminadora para el Ingreso, Promoción y Otorgamiento del Estímulo al Personal Académico de las Escuelas Normales y demás para la formación y profesionalización de maestros de educación básica en el estado de Baja California, dictaminadora de la Revista de Investigación Educativa de la REDIESH, evaluadora y dictaminadora de PEFE, en versiones 24-25, 22-23. Ha sido directora de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez. También ha estado en adecuación e implementación de la maestría en competencias para la formación docente, subdirectora académica, evaluadora de los comités institucionales de evaluación y un sinfín de puestos que ha tenido que avalan la experiencia y sobre todo eh, el tema de lo que compartimos las escuelas normales en todo el país, en la investigación educativa. Por ello, hace algunos meses, no tantos, con la doctora salió el poder hacer este taller de investigación educativa buscando partir de lo básico. Sé que muchos de los docentes tienen mucha experiencia en tema de investigación educativa. Prácticamente es el pan nuestro de cada día en las escuelas normales. También hay muchos maestros que se van incorporando y es importante tratar de fomentar este trabajo hacia la investigación educativa y más que nada hoy en día que nuestros estudiantes a partir del sexto semestre empiezan a definir por dónde se quieren ir en su proceso de titulación y qué mejor que la profesionalización de nuestros docentes esté en continua preparación. Por ello, doctora, le agradecemos muchísimo el poder tener este taller. A todos los maestros tienen los materiales en la plataforma de Macatzinina. Cualquier duda los pueden consultar ahí. Por parte del departamento está la doctora Nimbe, que también creó un grupo de difusión y que pueden ustedes también consultar con ella cualquier duda. En realidad, buscamos que este taller se vuelva un taller eh, muy consciente por parte de todos nosotros, que lo hagamos como una reflexión ante nuestro quehacer docente. Pues muchísimas gracias. Doctora, bienvenida. De verdad es un honor tenerla aquí, impartiendo en este taller. Muchas gracias a la doctora Carla Monachón y a todos los aquí presentes. Yo encantada, muy agradecida de poder compartir con ustedes este espacio. Y pues, sin más, y si me lo permiten, podemos comenzar. Bueno, pues entonces voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Mm, Que es la parte más importante de la investigación. Si no tenemos delimitado nuestro objeto de estudio, pues entonces
en realidad no podemos comenzar a hacer esta labor. Ahorita ya me hicieron el favor de presentarme. Yo también quisiera comentarles, pues, que me he involucrado un poco en este proceso de la investigación, precisamente porque, pues, los planes de estudio y las políticas que dirigen la educación normal a nivel nacional nos han dicho, pues, que para podernos integrar a la educación superior debemos saber hacer este oficio de la investigación. Y entonces he hecho una reconstrucción de mi proceso formativo y me he involucrado un poco más en este asunto de cómo hacer la investigación, y espero que pueda compartir mi experiencia, mi background, por decirlo así, con ustedes. Pero también me gustaría escucharlos a los profesores, a los que se han integrado hasta ahorita, para escuchar sus expectativas. ¿Qué es lo que esperan acerca de este taller? Y bueno, yo voy a cerrar mi micrófono y me gustaría contar con su participación. Sé que somos muchísimos, pero al menos unos 6, poder saber qué es lo que ustedes esperan. Entonces, adelante, ¿quieren que los mencione o ustedes de manera voluntaria también lo pueden ir haciendo? Como usted guste, doctora. Adelante, pues empezando con usted, maestro. ¿Cómo ve? Claro, sin ningún problema. Bueno, mi nombre es Oscar. Soy profesor de la Escuela Normal Suárez Trujillo de Jalapa, Veracruz. Y mis expectativas del curso es el diálogo y la actualización en cuanto a materia de investigación educativa. Yo tengo un poco de experiencia en ello. Así que bueno, creo que será muy enriquecedor estos ires y venires, ¿no? Para pensar juntas la investigación desde materiales que pueden sumarnos a nuestros proyectos personales o académicos, dependiendo del interés de cada quien. Muy bien, muchas Gracias. gracias, maestro Oscar. ¿Alguien más, por favor? Los que yo veo aquí en pantalla está la maestra Erika Ivette Eugenia. Adelante, maestra, por favor. Buenos días. Yo también soy de la Suárez Trujillo. Apenas llevo 2 años en esta institución. Y bueno, la verdad para mí la expectativa, pues todo lo que pueda yo aprender, porque recién entro a este nivel y yo vengo de media superior y desde mi formación yo soy ingeniera, pues siempre le huí a la investigación básicamente. De mi licenciatura me titulé con Ceneval, de mi maestría pues la hice ahora sí todo lo mejor que pude para sacarla por promedio. Entonces, para mí realmente es todo lo que pueda yo aprender de este curso es para mí lo sería lo mejor. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Erika. Maestra Imelda Godínez, por ahí también la veo. Buenos días a todos. Imelda Godínez Zaragoza, del CREN Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, de Tuxpan, Veracruz. Pues al igual que los compañeros, pues la expectativa es actualizarnos en esta parte de la investigación de tal manera que yo pueda apoyar también a mis estudiantes en este camino que vamos recorriendo de ir asesorando tesis de investigación, informes de prácticas profesionales, ir centrando más esa idea, tener una idea más clara de lo que es la investigación educativa. Muy Gracias. bien. Gracias, maestra Imelda. ¿Alguien más por aquí? Maestra Berta Laura. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo que espero es ir mejorando la situación de la investigación. Hay muchas áreas de oportunidad y como bien dice el autor que estaremos revisando hoy, nunca terminamos de aprender y pues esa es mi expectativa, seguir creciendo en este ámbito. Sí, muchas gracias, maestra Berta. La maestra Lucía Perullero. ¿Sí? Sí, buenos días. Mi nombre es Lucía Perillero Solís, del CREN Doctor Gonzalo Aguirre Beltrán de Tuxpan. Y bueno, también como mis compañeras mencionan,
pues la expectativa es pues seguir actualizándonos en este campo de la investigación para tener pues una mayor claridad para poder apoyar a nuestros estudiantes. Y obviamente también pues es un área de oportunidad para nosotros porque realizamos muchas cosas, pero a veces no las sistematizamos y obviamente pues no las publicamos. Así es, hay que aprender a sistematizar. Maestra Irma Viveros, gracias, maestra Lucía. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Irma Viveros Andrade, soy de la Escuela Normal Suárez Trujillo. Pues mi expectativa es aprender totalmente. Tengo poca experiencia en asesorar tesis, solamente he asesorado 2. Y bueno, sin duda, creo que esta rama de investigación nunca termina de aprender. Entonces, mi expectativa es eso, aprender, actualizarme y pues con el objetivo de darle todas las herramientas a mis alumnos cuando lleguen a mí, ¿no? Porque de repente, pues uno les explica el camino, pero pues no les damos diferentes estrategias y creo que ese es uno de los elementos importantes de la investigación, reconocer diferentes estrategias de enseñanza y también de aprendizaje, y más que nada en la investigación. Muy bien, muchas gracias, maestra Irma. Bueno, aquí voy a parar un poquito la escucha. Con esto tengo como un panorama un poco general acerca de lo que ustedes esperan del curso. Me da mucho gusto escuchar quien dice, no sé nada, vengo aquí a aprender. Mi perfil no es de docente, pero yo tengo toda la disposición. Y también me da mucho gusto escuchar aquel que dice, yo ya tengo experiencia, porque quiere decir que nos vamos a poder empezar. Quiere decir que vamos a poder compartir nuestras experiencias. Este taller tiene como objetivo precisamente diseñar proyectos de investigación en el campo de la educación a partir del análisis de sus elementos básicos. Es decir, vamos a hacer un proyecto de investigación, que es la parte más importante, como dice. Tenemos que delimitar este objeto de estudio. Una vez que lo tenemos delimitado, lo demás como que va caminando, ¿no? ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que a lo mejor no voy a tener un marco teórico muy extenso y que nada más será como pequeñas pistas de por dónde me puedo ir trabajando, que no voy a tener una metodología del todo desarrollada, sino que vamos a integrar las bases para hacer el proyecto, ¿sí? En cursos o en talleres posteriores se podrían ver otros elementos, pero si no tenemos estas bases, pues no tenemos nada, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un recorrido de 9 sesiones. En la primera sesión, que es la de hoy, es la presentación del taller, y vamos a hablar un poco acerca de la investigación educativa como una breve introducción. Después platicaremos acerca de lo que son los temas y cómo estos temas se convierten en preguntas de investigación. Y en la sesión 3, cómo estas preguntas se convierten en problemas de investigación, para después platicar acerca de los tipos de producción científica, es decir, dónde yo puedo localizar información acerca de mi tema de investigación. Recuerden, lo primero es, debo tener un tema de investigación que me apasiona, porque dedicarse a la investigación sobre un tema es cosa que requiere mucho tiempo y hay que amarlo, ¿no? Porque si no, terminaríamos como embotados. Y bueno, esa sería la sesión 4. Como ven, va a haber algunas lecturas, pero la sesión 4 tiene como característica que es muy libre, porque aquí habrá indagación en la web por parte de ustedes y platicaremos acerca de estos elementos donde podemos encontrar información acerca de nuestros objetos. En la sesión 4 vamos a hablar de algo que es muy importante, lo pongo incluso con negritas, que se llama revisión sistemática de la literatura. Esta revisión sistemática de la literatura nos permite saber qué es lo que hay, qué es lo que se ha investigado acerca de nuestro tema de investigación, pero también nos puede ayudar a ubicar cómo justificarlo, a través de qué marco teórico estudiarlo, cuál metodología podría utilizarla, etcétera, ¿no? Ya iremos viendo algunos elementos que nos puedan apoyar para hacer esta revisión. En la sesión 5 estaríamos trabajando con la estructura del proyecto de investigación, que aquí muy brevemente se los muestro. Es una portada, un índice, el planteamiento del problema de investigación, que es como la carnita más importante de lo que vamos a sacar en este taller. El esquema del apartado de referentes teóricos, la metodología, referencias, cronograma y recursos necesarios, que es lo que refiere a la estructura del proyecto. Y después la intención, como lo decía la doctora
Paloma, es que ustedes hagan la presentación de este proyecto y que reciban retroalimentación. Ahora, esto significa que en toda la parte del taller, en todas las oportunidades que tengamos, vamos a estar trabajando con este asunto de retroalimentar, ¿no? La idea es que ustedes puedan ir recibiendo información sobre cómo ir acotando este objeto. Se trata de un taller que es virtual, 20 horas, se podría decir, de trabajo sincrónico, y otras 20 horas de trabajo individual que a lo mejor se podrían extender un poquito más. Si se requiere, sobre todo en la revisión sistemática de la literatura, pues echarse un clavadito y dar un poquito más al respecto. Y bueno, seguramente por ahí leyeron los criterios para la expedición de las constancias, pues es una asistencia mínima de 80% a las sesiones sincrónicas, entregar su proyecto de investigación y la presentación del proyecto en sí. Y con esto, pues hago como la breve explicación de lo que es el taller. Me voy a pasar un poquito al tema de hoy, muy rápidamente, que es la investigación educativa. Por ahí tenemos una consigna. Platicábamos acerca de realizar la lectura de la introducción a la obra de Martínez Rizo, que se llama El nuevo oficio de investigar, del investigador educativo, una introducción metodológica. Y en la consigna se les platicaba acerca de, pues, elegir 3 dimensiones de análisis de las que estaremos platicando. Entonces, ahorita brevemente quiero que participen, que me platiquen sobre alguna de estas dimensiones, ya sea conceptualización de la investigación educativa, la evolución histórica del concepto, sus características, el estatus como campo científico, algunos referentes disciplinares o los enfoques metodológicos. Y pues este espacio, unos 10 minutitos, quisiera escucharlos en relación a esto, que me digan lo que leyeron y si tienen alguna dimensión que quisieran compartirme o platicarlo aquí, pues yo quisiera escuchar. Entonces, pues adelante. ¿Quieren que les siga diciendo? ¿Lo hacen de manera voluntaria? O yo les voy diciendo, Planita, ¿qué te pareció tal concepto? Yo quisiera que fuera más libre, pero ustedes me dicen. Bueno, cuando leí el texto, pues definitivamente hay muchas cosas que no dimensionaba. Cómo es que el concepto se va transformando hasta llegar a la investigación educativa. Como en un principio se pensaba en una investigación experimental, decía ahí, y que era un poco reducida, que es que la investigación educativa no se reduce, sino que es un poco más amplia esta parte de la investigación educativa, tan solo con los conceptos que se manejaban ahí, y hacía una diferencia en donde dice que la investigación no se reduce solo a lo experimental, sino que incluye cualquier acercamiento riguroso. Y pues yo creo que sí, en esa parte de la investigación, buscar esa rigurosidad para dar confiabilidad a lo que se investiga es un paso muy importante que no debemos olvidar. Y por ejemplo, con nuestros estudiantes es algo que se les dificulta, porque a veces ellos investigan, pero no son tan rigurosos y entonces dicen, es que en la escuela ocurre esto, pero le digo, pero ¿por qué ocurre? ¿Hiciste algún instrumento? ¿Planteaste algunas preguntas? ¿Qué fue lo que hiciste para poder llegar a esa conclusión de tu investigación? Y creo que a veces es algo en lo que también nosotros nos equivocamos de vez en cuando. Y cuando hablamos de educación, pues no solamente nos limitamos a los niños, sino a todo ese campo de accionar en la educación, y creo que eso es lo más importante. Pues creo que esa es creo que esa es la parte que me atrajo mi atención, aparte de cómo tuvieron que pasar, ¿no? Todo esto, cómo tuvo que pasar toda esta transformación para poder llegar
a la investigación educativa. Y ojalá que realmente pudiéramos hacer una investigación educativa y que los textos que leemos tuvieran esa rigurosidad a la hora de que son publicados en las redes sociales, porque no todos los documentos que encontramos ahí pues tienen esa rigurosidad. Gracias, maestra. Muy bien, muchas gracias, maestra Imelda. Sí, el concepto ha ido evolucionando. Si ustedes observan, pues comenzó como algo muy experimental y tiene que ver con esta influencia del positivismo. No sé si han escuchado que antes hay una guerra como paradigmática y entonces la investigación comenzó siendo o trasladándose de lo que es las ciencias naturales hacia las ciencias sociales. Y entonces se creía que solamente a partir de un experimento y de situaciones controladas es que se podía generar conocimiento. Obviamente esto fue transformándose a lo largo del tiempo, pero bueno, yo quiero seguirlos escuchando antes de seguir hablando. Y no sé, por ahí tengo a Thalía Artemisa. No sé si nos está escuchando Thalía. Si no, la maestra Raquel Hernández. Sí, aquí está, maestra. Adelante, platícanos de alguna de las dimensiones, alguna que le haya llamado la atención. Ay, permítame, si quiero abrir mi cámara, no puedo, permítame, ahí ya está, creo que sí. Buenos días a todos. Mire, estuve revisando un poco la parte de la iniciación del libro y sí, bien es cierto, maestra Mayela, hablaban sobre este proceso de cambio de transformación que está teniendo esto de la investigación. Las escuelas normales eran, no teníamos, que yo admiro mucho las universidades, los tecnológicos, que ellos fueron unos grandes pioneros, que pues en términos de esto de la investigación, y sobre todo más del lado experimental, que tienen mucha campo y mucha fuente y mucha investigación en ello. Si bien es cierto, distintos autores, que hay una diversidad que hemos manejado, que nos ofrecieron en su momento para las escuelas normales dentro de las bibliografías, vienen pues unas perspectivas distintas del autor que nosotros querramos manejar. Y la verdad a mí me llamó mucho la atención este proceso histórico que hacen desde lo que es las ciencias sociales, perdón, ciencias naturales, ciencias sociales, en un enfoque más riguroso en el sentido de lo que es la parte científica, ¿no? Entonces pasa a una situación ahora cómo vemos la investigación hacia el lado educativo. Y me centro aquí como maestra de escuela normal y que pues he asesorado algunas pues tesis con estas experiencias. Tenemos, pues creemos en la creencia, ¿no? La creencia de que estamos haciendo cierta investigación educativa sustentado con distintos autores. No me he casado con ningún autor en particular porque pues es de acuerdo a los contextos, y la verdad a mí en una ocasión, en una conferencia, a mí me había llamado la atención que no necesariamente en cuestión experimental nos podemos centrar en una investigación, y aunque fuera educativa, ¿no? Porque pues están los enfoques de cualitativos, enfoques o paradigmas, es que ya también los autores en cuestión cualitativo, cuantitativo, desde qué perspectiva. Entonces, yo creo que desde la narrativa que nosotros manifestamos de las experiencias en las aulas con nuestros alumnos, y no tanto es decir, estamos haciendo tesis, porque pues nosotros manejamos 3 modalidades, ¿no? En los procesos de titulación en las escuelas normales, pero sí aquí el punto es desde que los maestros, quienes formamos a maestros en cuestión esto de la investigación, realmente qué tipo de proyectos los profesores de escuelas normales hemos hecho, proyectos de investigación, para poder determinar en cuestión de formar a los alumnos y que tengan unas líneas de investigación, de generación de conocimiento, pues la tengan con bastante claridad. Por eso en este libro sí enfatiza quizás creo que tiene muchas particularidades de estas dimensiones que se están mencionando, en cómo abordarlo y cómo llevarme a delimitar un problema, a hacer una pregunta clara, precisa en los terrenos de la investigación que yo quiera decidir, y más en este lado, porque también enfatiza mucho esta parte pedagógica,
O sea, y lo dice desde el inicio de la presentación del libro. Entonces, yo creo que el que nos inviten, perdón, el que nosotros, los profesores de la escuela normal, hagamos un proyecto de investigación, ya no tanto del alumno, de que pues el alumno ya está y nosotros lo estamos asesorando de acuerdo a la acepción y la concepción que tenemos de esto de la investigación. Entonces son dos posturas muy distintas a la experiencia y acerca a la que creemos que es y lo otro pues a lo que según nosotros leemos y que creemos que es lo correcto, ¿no? Entonces, yo creo que nos lleva a mucho análisis y sobre todo a una diversidad de cómo ir aterrizando a una realidad educativa desde un proceso de investigación mucho más clara, ¿no? Aunque hay otros tipos de libros que pues sí nos mencionan, pero sí la autora maneja de este proceso histórico para que podamos entender realmente cómo podemos ir orientando quizás, porque es una sugerencia finalmente todo en la lectura, es de cómo pues una forma de poder hacer investigación educativa en ese terreno, desde esa historia, pues de la transformación que va teniendo hasta hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos cambios que estamos teniendo y que nos puede servir de mucha utilidad. Entonces, yo parto de esa parte pedagógica que tiene en este libro que lo enfatiza hacia cómo llegar aterrizar a un protocolo de investigación que quede claro y sobre todo que le quede claro a quien está investigando. Porque, por ejemplo, yo soy asesora y yo digo, creo que debe de llevar esto, o sea, es el creer. Y cuando están en una realidad, el alumno o yo como investigadora o yo que soy maestra y que yo he realizado quizás, que me quede claro a mí de lo que yo estoy haciendo en términos de lo que quiero investigar, ¿no? Hacia dónde lo quiero llevar y que me quede claro en ese sentido, ¿no? Porque a veces como asesores creemos lo que se supone que nosotros, se supone que tendría que llevar, pero la realidad del alumno es otra y mi realidad como profesora, como también que uno escribe, pues tiene que quedar bastante claro. Y yo creo que esa claridad nos los da esta línea de dimensiones que está precisando realmente en este libro, ¿no? Entonces, sí, me parece interesante, no lo he terminado de leer, son bastantes hojitas, pero sí he estado como revisando y realmente me parece una buena fuente también para compartir y sobre todo para analizar en los grupos de quienes llevan todo este proceso de investigación en las lecturas, tenemos un curso de herramientas con el plan de estudios 18, pues de herramientas básicas para la investigación educativa. Y no, pues es una buena lectura que se puede discernir en el aula, ¿no? Y trabajarlo desde esa experiencia. Muy bien, muchas gracias, maestra Raquel. Sí, la intención era leer la introducción de este libro como un panorama general, pero sí es importante comentarles que el proyecto de investigación debe ser claro tanto para nosotros como para los otros, para el que me lee. Siempre debe tener claridad de saber hacia dónde vamos, ¿no? Y eso lo debe dar también el proyecto. Muchas gracias, maestra Raquel. Ruth López, por ahí lo tengo aquí en pantalla. No sé si quieras comentarnos algo sobre lo que leímos acerca de la introducción de Martínez Rizo en algunas de las dimensiones, ya sea su conceptualización, su recorrido histórico, las características de la investigación educativa, algunos referentes disciplinares o enfoques metodológicos. Si no está Ruth, por ahí tengo a Gustavo. Doctora, si me permite, el maestro Oscar estaba levantando la mano. Adelante, maestro Oscar, perdón, no lo vi. Gracias, no, no hay ningún problema. A mí me pareció interesante la posición del autor sobre estas que parecerían algo como muy fijo, la diferencia entre los abordajes qualis y quantis, ¿no? Es decir, eso me parece como algo interesante en el sentido de que últimamente sí existe literatura, digamos, más sensibilizada en cuanto que las fronteras de esos dos enfoques en realidad no son tan tajantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las técnicas
de investigación, podemos hacer una observación cuantitativa, una cualitativa y una incluso etnográfica, ¿no? Entonces, eso me parece interesante, por un lado, y esto refuerzaría la idea de que más que metodologías quantis o qualis, son metodologías paradigmáticas, ¿no? Es decir, que provienen de paradigmas de investigación científica, como el positivismo, como el enfoque interpretativo, el sociocrítico, e incluso quizá el de la complejidad, ¿no? Que entiendo está en construcción parte de él en cuanto a lo metodológico, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es algo que a mí me parece pertinente señalar porque se sigue haciendo mucha investigación educativa bajo esta diferenciación, ¿no? Y en realidad, más que opuestas, son complementarias. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Oscar. ¿Alguien más quisiera participar, compartirnos la lectura que, que hicimos en esta semana de Martínez Rizo? Si no, bueno, pues entonces empiezo yo. La maestra Erika. Bien. Maestra Erika, adelante, por favor. Gracias, doctora. Yo nada más, en cuanto a lo que leí, de que en un momento de que la pedagogía se vuelve experimental, que empieza a tomar este rigor de las ciencias exactas en cuanto a la metodología, ¿no? Y también el hecho de que muchas veces se confunde este rigor metodológico con una serie de pasos como si fuera una receta de cocina, ¿no? Se aplica el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, así rígido totalmente, incluso dentro de las ciencias exactas, ¿no? El método científico se piensa que es una receta de cocina estricta que debes aplicar tal cual, cuando en realidad la investigación y el mismo método científico tiene muchos matices, ¿no? Y me imagino que en la investigación social debe ser unos matices muchísimo más grandes, ¿no? Entonces, tener cuidado con esto de pensar que es una receta que debo poner tal cual en estos pasos y seguirlo de esa manera, ¿no? Porque siento que se estaría perdiendo obviamente mucho de lo que sería el matiz de la investigación. Así es. Así es, muchas gracias, maestra Erika. Efectivamente, cuando hacemos investigación en el ámbito social, pues, imagínense, si el ser humano es complejo, no podemos decir que hay una receta para llegar a un conocimiento. En las ciencias exactas es muy común, o así comenzaron las ciencias exactas haciendo, pues sí, experimentos que requerían ciertos pasos y cierta comprobación. Pero en el ser humano es distinto, ¿sí? En las ciencias sociales es totalmente distinto. Y de hecho, actualmente, muchas de las formas o de las metodologías que se han adoptado en las ciencias sociales para hacer investigación se han trasladado a las ciencias exactas como para comprender cómo es que funcionan algunas de las células. Entonces, ahorita ya no se habla de paradigmas como opuestos, sino como complementarios. Lo más importante es poderlo ver como, más que situarme en qué paradigma, es ver cuál es mi pregunta de investigación y de qué manera es que puedo darle respuesta. Y eso nos va a dar la metodología. Pero bueno, yo les agradezco muchísimo sus aportaciones y ahorita voy a hacer una pequeña presentación sobre esta lectura. Y primero quisiera platicarles un poquito acerca de la evolución histórica del concepto de manera muy breve. A finales del siglo XIX, pues había una pedagogía experimental. En esta pedagogía, la verdad es que nos ubicábamos en los niños, ¿no? El trabajo con niños en lugar de la educación, o el de trabajar con las personas de cualquier edad, o experimentarla en vez de encontrar otras formas más de hacer investigación. Posteriormente se pasó a una investigación educacional que era un poquito precientífica, y es cuando comienza o florece la investigación cuantitativa, se da este auge, donde la única forma válida de generar conocimiento era a partir de métodos cuantitativos, y pues se reflexiona y se llega al punto en que se da cuenta que hay un estancamiento, y que lo importante tendría que ser la interrogación epistemológica, y buscar una reconciliación entre la filosofía y la ciencia de la educación. Entonces, sí hay este asunto de solo se puede generar conocimiento a partir de métodos cuantitativos, es decir, defino variables, defino una hipótesis, etc. Y
se descartaba un poco lo que tendría que ver con las narrativas. Posteriormente se vienen unas guerras paradigmáticas. En realidad, el enfoque cualitativo surge como un cuestionamiento. O sea, no es posible que toda una población piense de esta manera, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quiero saber cuáles son las concepciones de los profesores en torno a la enseñanza del inglés, por decir algo, y decir que el 80% de los profesores piensa de esta manera, y sin matices. Que no, a ver, espérame, pero ¿de dónde surge esta creencia o cómo es que llegan a este punto? Entonces, hay un cuestionamiento, ¿no? El enfoque cualitativo comienza a cuestionar al cuantitativo y pues es un paradigma que comienza a dar respuesta a ciertas preguntas que el enfoque cuantitativo no podía hablar en su momento. Y entonces, les digo, empieza estas guerras paradigmáticas sobre qué método es mejor y si el cuantitativo o el cualitativo, y como que hubo un momento, un estancamiento ahí, una guerra que le llaman. En el caso de México, para 1981, pues los primeros antecedentes sobre la investigación se dan en el primer Congreso Nacional con la fundación del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Bueno, ahora, en cuanto a la conceptualización de la investigación, pues Martínez Rizo dice que es el conjunto de estudios de carácter básico o aplicado. Ojo, puede ser básica o puede ser aplicada, desde el punto de vista de cualquier disciplina. Es decir, yo estoy tomando un tema de estudio que está en la educación, pero que puedo abrevar o nutrirme de cualquier otra disciplina para poder estudiarlo, ¿no? Dice, no necesariamente sofisticados, pero siempre rigurosos. Es decir, que no sea cuantitativo, que no lleve, como decía la maestra Erika hace un momento, no porque lleve pasos precisos, no significa que no sea riguroso. O sea, la investigación siempre va a ser rigurosa. Y dice que utilizan cualquier tipo de metodología o enfoque particular siempre y cuando tenga fundamentación teórica y consistencia metodológica. Y eso sí requiere una fundamentación teórica, sí requiere una consistencia metodológica sobre cualquier aspecto del fenómeno educativo en el sentido formal, no formal o informal. Y bueno, esto nos lleva un poco como a ubicar, bueno, pues cuáles son entonces las características de la investigación educativa. Bueno, una característica que tiene es que la investigación educativa estudia fenómenos más complejos. ¿Por qué son complejos? Pues porque la realidad educativa es compleja, ¿no? Es dinámica, es interactiva, en ella inciden factores morales, éticos y políticos. Y bueno, para poderla estudiar se deben de asumir pues actitudes humanistas, interpretativas, y está impregnada, o sea, siempre que estudiemos lo educativo va a estar impregnado de subjetividades y de imprecisiones en los resultados, ¿no? O sea, la realidad es compleja. Cuando nosotros entramos a un aula o cuando vamos a una escuela o cuando observamos un sistema educativo, siempre va a ser diverso y complejo. O sea, no va a ser algo que diga, esto es fácil de dilucidar. ¿Por qué? Pues porque trabajamos con personas, refiere a las ciencias sociales. Tiene mayor dificultad epistemológica, es otra de sus características. Son un tipo de fenómeno único y repetible. Y permítanme un momento que tengo mi perro. Mil disculpas. Bueno, entonces les decía que tiene mayor dificultad porque los fenómenos son únicos y repetibles. Así como somos personas únicas e irrepetibles, pues los fenómenos educativos son únicos e irrepetibles. Incluso en el tiempo, se podría decir que hoy podemos estar viviendo una situación y mañana será otra. Son cambiantes todo el tiempo. Por eso hace imposible su reproducción. Y dicen, bueno, pues entonces la investigación tiene que ser contextualizada. No la podemos sacar del contexto en el que está. Y muchas veces hay que explicar en qué contexto se dan algunas de las situaciones educativas que estamos ingresando. Tiene un carácter pluriparadigmático, que significa que para el estudio de la realidad se utilizan diferentes paradigmas, perspectivas y métodos para descubrir la realidad. Es decir, no, he escuchado muchos discursos donde dicen, es que yo soy cuanti, es que yo soy quali. No soy ni cuanti ni quali. ¿Qué es la pregunta que me estoy planteando? ¿Qué es lo que quiero descubrir? Y eso es lo que me va a llevar
a definir el camino a través del cual voy a recuperar la información. Eso es muy importante. También tiene un carácter multidisciplinario, como lo mencioné al inicio. Precisa de una mirada desde distintas perspectivas. Particularmente se ha utilizado la sociología, la psicología, la pedagogía, pero puede ser varias, ¿no? Incluso hay quien habla de utilizar el arte, el sentido común, etcétera, para poder explicar los fenómenos educativos. Y hay una relación investigador-sujeto. En la investigación educativa, tanto los fenómenos a estudiar como el sujeto investigador son de la misma naturaleza. Es decir, la herramienta para hacernos de la información y para realizar la investigación es el investigador. Y al mismo tiempo tenemos un sujeto al que vamos a investigar. A veces son personas, a veces son textos, a veces son libros, a veces son programas de política, a veces son dibujos. Pues como decíamos, tiene un carácter multidisciplinar y pluridisciplinar. Bueno, ahorita regresando un poquito a lo que decía el maestro Oscar acerca de los rasgos y las diferencias entre la perspectiva cuantitativa y cualitativa, voy a hacer ahorita una pequeña explicación acerca de estas diferencias, pero sí es muy importante que ustedes sepan que estos dos paradigmas, si hubo alguna vez una guerra, esta ya no existe. Que actualmente lo que se busca es decir, ¿cuál es mi pregunta de investigación? Y en base a mi pregunta de investigación, ¿cuál es la mejor forma de contestar? Mi pregunta de investigación requiere una perspectiva cuantitativa. Mi pregunta de investigación requiere una perspectiva cualitativa. O mi pregunta de investigación ocupa que haga un híbrido, que una parte la conteste a partir de cuestiones de aspectos cuantitativos y otra parte a partir de cuestiones cualitativas. Entonces, nada más es importante saber que existen estas perspectivas, pero que se combinan y que no hay una guerra, ¿no? Y que decir yo soy cuanti o quali ya refiere a un tema que quedó más atrás. También es importante mencionar que hay investigadores que prefieren, y también eso sí se vale, decir, ¿sabes qué? Yo me siento más cómodo haciendo investigación de corte cuantitativo, lo mío está por ahí, porque mis preguntas van por ahí, y que haya quienes digan, no, a mí me gusta más interpretar la realidad, por eso me voy más por lo cual, y también se vale, ¿no? A veces también hay decisiones personales que atraviesan eso. Eso es muy importante en la investigación. Siempre estaremos atravesados por nosotros mismos, ¿sí? No podemos deshacernos de nuestras trayectorias, de nuestras perspectivas de vida, entonces siempre nos van a acompañar. Y en la investigación, el investigador puede ser su propio sesgo, pero también puede ser el que le permita avanzar en ese camino. Entonces, nunca nos quitamos de encima quiénes somos, nuestras trayectorias, y es algo que hay que explicitar, ya no precisamente en el proyecto de investigación, pero sí una vez que vamos avanzando en nuestro proceso investigativo, sí tenemos que ir explicitando quiénes somos, como para que el otro que me lea también tenga claridad sobre a quién está leyendo y cómo veo yo la realidad. Pues este paréntesis, uno de los rasgos es ¿cuál es el propósito de lo cuantitativo? El propósito de lo cuantitativo es explicar, predecir, controlar fenómenos a través de la obtención de datos numéricos y la relación entre variables. Es decir, predecir qué pasa. En la perspectiva cualitativa se busca explicar y obtener conocimiento profundo de un fenómeno con la obtención de datos regularmente narrativos. Narrativos no necesariamente tienen que ser vía oral, pueden estar escritos. Me puedo ir a un archivo histórico y encontrar cuestiones escritas. Otro rasgo es el diseño y el método. En el caso del cuantitativo, yo defino todo con anterioridad, ¿sí? Por eso está muy estructurado, es inflexible, con detalles muy específicos. Yo tengo que definir muy bien la teoría a partir de la cual la voy a abordar, que lo voy a mencionar más adelante, y es muy inflexible. En el caso de la cualitativa es flexible y también puede haber intervención o no. O sea, yo puedo intervenir en el ambiente en el que quiero trabajar o no. Otro rasgo es la estrategia o recolección de datos. En el caso de la cuantitativa, un ejemplo, no es el único, es la administración de test y cuestionarios a grandes grupos de población. Pueden ser grandes grupos de población, pueden ser algunas muestras, también hay que saber muestrear para hacer esto. Y en la perspectiva cualitativa, pues hay recolección de documentos, puede ser la observación participante,
las entrevistas informales, las no estructuradas, las notas de campo detalladas o extensas a un número pequeño de participantes. Es infinito. Ahorita nada más son como ejemplos. Bien lo decía el maestro Oscar, puedo hacer una observación etnográfica. Esto parece obviamente mucho a la participante, es muy similar, pero hay diferentes herramientas para hacerlo. Al igual que lo cuanti, aunque lo cuanti refiere más a este tipo de cuestionarios y presentación de datos. Pues en el caso de la cuanti, las conclusiones y generalizaciones se formulan al finalizar el estudio en base a hipótesis y estudios anteriores. Es decir, yo defino una hipótesis, yo creo que si Y, Z, o yo creo que X, que también puede ser así una hipótesis, y luego lo que digo es si se comprueba o no, o refiero a estudios anteriores. Los resultados muestran que acorde a tal estudio, esto es similar, y así más o menos van la interpretación de datos. En el caso de la cualitativa, pues las conclusiones son tentativas, las revisiones se van dando sobre la marcha, hacemos generalizaciones expectativas o simplemente no se dan. A veces podemos generalizar, a veces no podemos generalizar. A veces podemos decir, en este contexto específico, en esta época, esto pasa. Pero esto se puede repetir o no en otro contexto, puede ser trasladable, pero no siempre. En el caso del objetivo del estudio, pues en el caso de lo cuantitativo se puede decir que pues, es conocer frecuencias, la distribución de los hechos. En el caso de lo cualitativo es comprender y dar significado al mundo de las personas. ¿Qué es lo que entienden por esto las personas? ¿Cómo ven ese mundo? Me parece pues de interpretación. El papel de la teoría, en el caso de lo cuantitativo, pues básicamente sugiere las preguntas de investigación, la justificación del problema y la dirección del estudio. O sea, en el cuanti, la teoría es esencial. En lo cuantitativo yo tengo que tener claramente cuál es la teoría desde la cual voy a abordar mi objeto de estudio, porque desde ahí se construyen los cuestionarios, las encuestas, lo que yo vaya a aplicar. Y en el caso de lo cualitativo, juega un papel menor, pero obviamente ayuda a justificar el problema y ayuda a dar como líneas de por dónde puedo ir indagando, ¿no? Me permite definir categorías, etc. En el análisis de datos, en el caso del cuantitativo, se comparan grupos o la relación entre variables usando datos estadísticos. Que luego también pues ya hay algunos que nos ayudan mucho más fácil a hacer este análisis estadístico, pero eso no significa que no requiera de la identificación del investigador. O sea, pueden usar, seguramente han escuchado el SPSS, que ayuda a hacer el análisis estadístico, pero no hace la interpretación lo hace el investigador. En el caso del cualitativo, pues ahí el análisis de datos es el análisis del texto, la interpretación del significado de los datos, y bueno, también hay sistemas como el Atlas-T que nos ayuda a hacer este análisis, pero igual que en el cuanti, la interpretación siempre la da el investigador. El reporte, otro rasgo, pues en el caso del cuanti hay una introducción, una revisión de la literatura, el método, los resultados, la discusión, es como muy cuadrado, ¿no? La forma en que hay que presentar los reportes. Y en el caso del cualitativo es flexible, usa estructuras de imágenes, puede evaluar, etc. Aunque también debo reconocer que en el ámbito de la investigación, a la hora de hacer publicaciones en revistas, casi siempre nos piden la estructura que tiene aquí en el cuantitativo, una introducción, una revisión de la literatura, métodos, resultados, discusión o conclusión. En cuanto al papel del investigador, los sesgos y los valores no deben influir en el resultado, ojo, en el cuantitativo, supuestamente. Pero debo decirles que incluso los datos cuantitativos pueden ser interpretados y estar sesgados por su investigador, ¿no? Y en el caso del cualitativo, pues incluye la subjetividad, la reflexión, los prejuicios, la experiencia y el bagaje cultural del investigador. Es decir, a la hora de hacer esta interpretación, como les decía, en el cualitativo, siempre el investigador, como es su principal herramienta, pues llega con sus prejuicios. Por ejemplo, si yo tengo prejuicios respecto a la educación sexual, pues esos prejuicios van a transformar mis datos y cómo yo veo la realidad, ¿no? Cómo entro a esa realidad y la observo. Si yo tengo ciertas ideas o creencias sobre cómo se debe hacer un proyecto de investigación, supongamos, dando un ejemplo, pues, ¿cómo deben de hacerlo, por ejemplo, mis estudiantes? Pues yo sesgo, ¿no? Entonces, es mi forma de ver el mundo
sesgan y dice así debe ser. Entonces, cuando hago interpretación, siempre va a ir nuestra experiencia, nuestros prejuicios, nuestra cultura involucrada, ¿no? Y bueno, ¿de dónde proviene, hablando de paradigmas, de dónde proviene lo cuantitativo? Del positivismo, del neopositivismo y del postpositivismo. Y en el caso de la perspectiva cualitativa, es fenomenológico, interpretativo y constructivista. Las lógicas, bueno, la lógica de lo cuantitativo es que empieza de lo general a lo particular, es una lógica deductiva, y lo cualitativo es a la inversa, es de lo particular a lo general, de cosas pequeñas, de datos pequeños, que van construyendo algo mucho más grande a la hora de ser unidades. Y bueno, hablando de hipótesis, si hubiera que tener una hipótesis, porque no necesariamente cualitativa hipótesis, en el caso del cuantitativo, pues se prueban hipótesis para aceptarlas o no. Regularmente eso es lo que ocurre. Y en el caso del cualitativo, pues se generan durante el estudio o al final, si es que las hay. A veces no las hay, a veces al final solamente marcamos otras líneas, pues encontré esto, pero aún falta indagar esto más. O es posible que esto esté ocurriendo a manera de hipótesis o de supuestos sobre lo que ocurre con nuestro fenómeno de estudio. Podemos encontrar estas dos perspectivas que existen en el mundo. La que tiene una mayor tradición ha sido el cuantitativo, porque procede de las ciencias naturales, y es el que se adoptó durante mucho tiempo como lo válido, lo único. De hecho, yo, si hiciera una crítica, recuerden que siempre tenemos que hacer crítica a lo que leemos, una crítica a Martínez Rizo, yo diría que tiene un enfoque muy aportado, muy cargado hacia lo cuantitativo, porque como nos hace ver incluso lo cualitativo, ¿no? Se nos dice, bueno, las variables en el caso cualitativo se convierten en categorías, y a veces no necesariamente, ¿no? Pero bueno, pues el cuantitativo fue como la base fundamental en la que se llevó a cabo la investigación, y después aparece el enfoque cualitativo como una crítica a esto, en que dice, oye, ¿cuál es el mundo de las personas? ¿Cómo comprendes ese mundo? No todo es posible a través de datos estadísticos. Es necesario escucharlos, escuchar las narrativas, saber su opinión porque también se puede medir la opinión a partir de métodos cuantitativos, pero en la narrativa, ¿no? ¿Qué es lo que ellos piensan, sugieren, quieren? Adelante, ¿no? Yo quisiera escucharlos un poco más, están muy callados. Maestra, bueno, a mí me gustaría comentar algo. Sí, adelante. Cuando empecé a realizar la lectura, un elemento importante que vi o me llamó la atención y me quedé con esta reflexión, y con base a la explicación que ahorita dio, no sé, aquí hablan sobre los instrumentos de investigación a partir de la observación, a partir de las encuestas. Entonces, cuando yo trabajo con mis alumnos, esta parte casi siempre es en el primer semestre, cuando ellos aprenden todos los instrumentos para poder identificar ese contexto, ¿no? De donde parte una investigación, ¿no? De la contextualización educativa, que ellos aprendan a identificar los diferentes contextos, y esas herramientas básicas considero que son importantes. No sé si me estoy desviando, y con estos dos rasgos que usted nos explica, considero que la base entonces al inicio de esta investigación es que los alumnos aprendan a observar, o que yo aprenda a observar, a lo mejor de manera más detallada, las problemáticas en el campo educativo, y de qué manera estas te pueden dar también la línea para saber qué tipo de investigación podría ser. O ya estoy confundida. Bueno, no, me parece muy valiosa su aportación, maestra Irma. Bueno, es que hay que hacer como una diferencia, ¿no? Uno es, nosotros tenemos ciertos instrumentos que recuperamos a lo mejor de la investigación educativa o de otros espacios que nos ayudan a contextualizar. Sí, como usted dice, en el primer semestre, si no me equivoco, se busca que conozcan diferentes contextos en los que se puede desarrollar la educación, y a veces observan yo me voy a ir a la primaria porque es donde yo trabajo,
Van y observan una primaria, observan un salón de clases, observan la gestión y observan el contexto en el que está ubicada esa escuela. Y por supuesto que es valioso para la formación de nuestros estudiantes porque se requiere que reconozcan estos espacios como parte del ámbito laboral en el que se van a desarrollar y que reconozcan ciertos rasgos que ocurren ahí, ¿no? O sea, cómo es el contexto, cómo es la gestión y cómo es el aula, porque todo eso influye en la práctica del estudiante, ¿no? Todo eso finalmente va a influir. Y por supuesto que es importante saber observar con mucha precisión qué es lo que ocurre ahí y se pueden tomar elementos de la investigación educativa como es la observación participante, donde hago registros anecdóticos de lo que está ocurriendo para conocer el contexto. La diferencia entre eso que ustedes hacen y la investigación es que acá habría que hacernos una pregunta en la investigación. Una pregunta muy precisa. ¿A qué voy a ir este contexto? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero saber de este contexto? Por ejemplo, vamos a ver, ¿cuáles son los... Una pregunta muy interesante, ¿por qué se ausentan los niños? ¿Sí? ¿Por qué los niños no van a clases? Esa sería una pregunta. Y entonces, ¿cómo doy respuesta a esta pregunta? ¿Por qué los niños no van a clases? Es una pregunta que refiere al ausentismo. ¿Sí? Que se da, bueno, no sé con ustedes allá en Veracruz, pero acá en Aguascalientes, en las zonas rurales, pues viene la fiesta patronal y ya valió. Viene la feria y ya se volvieron a ir. Creció el río y adiós. Y bueno, hay mil razones para ausentarme, ¿no? Pero también en zonas urbanas, y yo me voy a referir a un tema de investigación de una de mis estudiantes, en zonas urbanas, porque su tema fue el ausentismo, ella encontró que tiene que ver con violencia familiar, ¿no? Los chiquitos son golpeados y no los mandan a la escuela una vez que son. Pero bueno, la pregunta es aquí, ¿por qué se ausentan? Y entonces, cuando yo hago la pregunta del ausentismo, primero tengo que definir qué es ausentismo. Tengo que basarme en un marco teórico, ¿sí? Tengo que indagar. Entonces, en investigaciones, tengo una pregunta y lo que sigue es, ¿cuál va a ser mi referente teórico? ¿Quién habla sobre ausentismo? ¿Qué se ha hecho sobre ausentismo? ¿Quién ha investigado sobre ausentismo y qué encontré? Una vez que tengo ese marco teórico del que me voy a basar, porque ese marco teórico me dice, mire, el ausentismo es esto, se presenta de tales formas, tales autores lo han encontrado así, vamos a ver qué te encuentras. Y entonces, bueno, ¿y cómo voy a recuperar información para saber el ausentismo? ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a preguntar a los maestros? ¿Le voy a preguntar a los papás? ¿Le voy a preguntar directamente al niño? Y entonces yo puedo elegir decir, le voy a preguntar directamente al niño por qué te ausentas, ¿no? Pero también debo tener ciertos cuidados éticos, porque ya estoy trabajando con menores, con infancias. Y entonces debo de tener un permiso para poder hacerle preguntas yo a ese niño, que tiene que ver con un adulto. Entonces, esa es la complejidad de la investigación, ¿no? Y una vez, supongamos que logré la entrevista con el alumno, y ese alumno que se ausenta, yo lo puedo entrevistar y a la hora de platicar, dice, no, pues es que sabe que mi mamá me lleva a vender tamales al centro, porque a veces no tenemos comida, ¿no? Que yo estoy refiriendo a este tema de investigación. Mi papá se peleó con mi mamá terminó moretoneada, mi mamá le dio vergüenza llevarme a la escuela. Entonces el chiquito se ausenta unos 15 días, un mes en lo que la mamá se le quitan los moretones. Hay diferentes razones, ¿no? Y entonces yo voy recuperando todas esas narrativas y también las tengo que ir clasificando y las tengo que ir analizando para identificar cuáles son los verdaderos motivos que llevan a que un niño se ausente de la escuela. Y a veces no tiene que ver con lo que a veces creemos, ¿no? Porque puedo partir la creencia, fíjense, mi prejuicio, la fiesta patronal, por eso no va. O mi prejuicio, la mamá es floja y no los lleva. ¿Sí? Ese es mi prejuicio como investigador. Entonces, esta es la diferencia. No sé si estoy siendo muy clara, pero en la investigación siempre hay una pregunta y esa pregunta me lleva a definir un marco teórico y una forma de recuperar esta información para dar respuesta a esa pregunta. Y la otra, la forma en que se involucran al campo para conocer el contexto, toma elementos de la investigación educativa, pero no es investigación del todo. Maestra Berta, y no sé quién levantó primero la mano, la maestra Berta o la maestra Raquel. Maestra Berta, si gustó usted y luego la maestra Raquel.
Maestra, no se le escucha. O yo no lo escucho. ¿La escuchan los demás? No, No, la voy a escribir o que sepas, es que estamos en la misma oficina. Ah, ok, que se vaya ahí con usted, maestra Imelda, le da, Claro, le hace un espacio. claro que sí. Acá viene ya en un momento, permítanos. Muy bien. Sí, sí. Que vaya participando la maestra Raquel en lo que llega aquí la maestra Laura. En lo que llegan. Muy bien, de acuerdo. Gracias, maestra Imelda. Maestra Raquel, adelante. Sí, muy acertado la cuestión de la pregunta de investigación, de verdad que pero fíjese que yo tengo, no sé si eso es duda o como un comentario de lo que he vivido, ¿no? Porque nos diferencian qué tipo de preguntas puede ser para la cuestión, en el caso de la cualitativa o la metodología cualitativa o la metodología cuantitativa. Luego dicen ahí, es que las preguntas deben ser acordes y si te vas a ir a este enfoque cualitativo, pues hay formas de redactar el tipo de pregunta, ¿no? Como qué factores, cómo lo abordaría, o sea, el qué, cómo, o sea, ese tipo de cómo plantear la pregunta para el enfoque que tú le quieras determinar en un momento a la investigación que estás diseñando. Perdón, creo que tengo mi cámara apagada. Es que aquí estamos en la misma escuela, las maestras Imelda, Berta, pero yo estoy en otra área y ahorita se nos acaba de ir el internet y regresó y bueno, tenemos una serie de complicaciones, pero disculpen. Y no sé si me escuchan porque veo que Sí, me pone sí, sí, la como escuchamos. está leyendo. Disculpe si no abro la cámara, pero traté de abrirla, pero no me está abriendo. No se Y preocupe. bueno, mientras me escuchen, entonces hay preguntas que para este lado del enfoque cual y bueno, vienen ahí y nos dividen, ¿no? En el caso de cuanti, bueno, cuántos, o en el caso o otro tipo de preguntas. Sí, miren, yo les diría que no se preocupen por cómo estoy planteando la pregunta. Y voy a decir una aberración porque puedo decir, oye, vamos a hacer la pregunta y según la pregunta nos van a decir qué método. Dejen de preocupar, No, háganse no, preguntas, que es lo más que importante. me quede- Bueno, sí, sí Sí, que ¿la nos escucho? quede. Es que, mire, me dicen aquí mi conexión que está inestable, creo que ya abrió, no sé si Adelante, me, adelante. bueno, ok. Entonces, me refería de que hay tipos de preguntas para cada una de las metodologías que estamos trabajando y la verdad a veces me conflictúa a veces un poco porque digo, bueno, a veces esta pregunta y ya están cuando ya van recuperando más información o cuando a mí me pasa que recupero más información, híjole, a veces las preguntas, hay una pregunta generadora y hay unas preguntas que para todo el proceso de la investigación. Pero sí el planteamiento, yo juego con las preguntas. De hecho, a veces hasta cambio. ¿Por qué? Porque estoy recuperando mucho más información de lo que estoy atendiendo. Entonces dije, ojalá la rigurosidad, a veces yo no soy, a veces soy muy, ¿cómo le diré? Demasiado inquieta y me salgo de lo riguroso. Entonces dije, híjole, pero yo estoy haciendo, lo estoy escribiendo y me gusta lo que estoy haciendo, igual me pasa con los alumnos, ¿no? Entonces, y así estamos analizando en un jugar, un ir y devenir en cuestión del planteamiento de la pregunta. Claro, los he leído y dicen, bueno, para la metodología quali, algún autor dice que debes plantear así, en la metodología quanti, o la quieres combinar porque también hay la combinación entre la quali y la mixta, que a veces pues hoy estás haciendo combinaciones de todo, pero finalmente no aterrizamos, ¿no? O no se aterriza lo que se quiere. Entonces ahí sí, pues ni una ni la otra, ¿no? Pero a veces le quiero comentar que a veces sí me conflictúa un poco porque empiezan desde si vas a hablar acerca de la inteligencia emocional,
pues toda la literatura, el estado del arte, de lo que implica esto de la inteligencia emocional, ¿no? Y bueno, ahora, ¿qué quieres investigar? Plantéate esta pregunta, y de ahí vendrían estos tipos de preguntas, pero a veces la clasificamos, ¿no? Después ya viene pues todos los registros, porque también hasta eso, algunos autores mencionan de que la división, bueno, para esta metodología tendríamos este tipo de instrumentos, pero también lo ocupo el instrumento que viene en el caso de los, permíteme, es que hay un instrumento que a las encuestas o las entrevistas y todo, igual los mencionan en la Quanti, pero dice, pero no, esto es a la Quali, ¿no? Entonces por eso es el jugar, ando jugando mucho, para aterrizar muy bien la investigación que se quiere, y bueno, finalmente pues sí, lo concluimos, termino yo en algún documento o terminan mis alumnos en sus documentos que están investigando. Entonces, esa es una situación de complejidad que sí me he enfrentado como asesora, y también desde la experiencia que también vivo a la hora de escribir y de ahora a la hora, el momento de hacer a lo mejor quizás un proyecto, y dije, bueno, yo no sé si estoy bien o si estoy mal o si está, pero estamos aprendiendo finalmente, ¿no? Entonces, y leer, porque luego implica leer, porque luego nos casamos con algún autor. Entonces yo a veces, por eso cuando dicen este tipo de talleres, yo dije, bueno, tengo este autor y a ver qué dice, y creo que tiene más claro, ¿no? La autora o los autores, y bueno, pero ya pues estas clasificaciones, estas divisiones, comparaciones o diferencias que nos manejan, pues sí, a veces cuesta un poquito de trabajo, pero bueno, finalmente pues es como se concluye este tipo de proyecto, ¿no? Entonces, a eso refería, ¿no? A las diferenciaciones que hay muy rigurosos, y a la hora del momento de la realidad, pues sí, entonces es ahí donde yo juego con todo esto, pero sí me ha servido de mucha utilidad también, ¿no? Tener muy claro mi pregunta y lo que pretendo, ¿no? Realizar con el trabajo de la investigación. Muchas gracias, maestra Raquel. Sí, en cuanto a las preguntas de investigación, como hace un momento mencionaba, yo sí quisiera que se relajen un poquito y se hagan realmente preguntas. Y luego ya vemos esa pregunta, cómo la puedo responder. ¿Sí? Mi pregunta puede cambiar, sí puede cambiar también. No, ya hice la pregunta, sí, y así se tiene que quedar hasta el final. No, porque a lo mejor hago una revisión sistemática de la literatura y resulta que esa duda que yo tenía ya alguien más la resolvió. O esa duda que tengo se mantiene vigente, porque eso pasa en Veracruz, pero no en Aguascalientes. Y quiero saber qué pasa en Aguascalientes. Porque acuérdense que es contextual, ¿sí? Entonces, me hago mi pregunta, pero en el camino digo, no, como que después de esta revisión, en realidad no me quiero preguntar esto, en realidad la quiero replantear y quiero hacer la pregunta más precisa, o no me quiero ir a saber cuáles son, sino cómo ocurren ciertas cosas, cómo ocurre tal fenómeno, no cuáles son los factores, sino cómo es que ocurren esas situaciones. Se vale cambiarlo, ¿sí? Sí se vale cambiarlo. No hay problema con que estén casados con un autor. Al contrario, qué bueno que tengan referentes de algunos autores y puedan enriquecerlos, ¿sí? O sea, también no me voy a casar con el autor de mí. Si es un clásico, por supuesto, ¿verdad? Hay que tomar el referente. Pero no hay nada de malo en tener un autor en el cual yo me base para hacer mi indagatoria. Lo importante es que no me quede estancado sin reconocer lo que se ha generado nuevo, y bueno, para eso haremos la revisión sistemática de la literatura. Pero por favor, aquí lo importante es, me planteo preguntas de investigación para darles respuesta. Si yo como investigador, que también se vale reconocer, si yo como investigador prefiero un paradigma cualitativo o prefiero un paradigma cuantitativo, también puedo dar respuesta a mi pregunta de investigación desde ese paradigma, pero hay que decirlo, ¿sí? O sea, el asunto de la rigurosidad es que yo sea capaz de escribir y decir, me voy por esto, ¿sí? Incluso desde el plano personal, yo voy a dar respuesta a esta pregunta por esto, a partir de un enfoque cualitativo por estas razones. O sea, yo explico por qué lo voy a hacer desde ahí, ¿no? No se justifica decir, yo quiero saber cuántos niños desertan y voy a partir de estadísticas, y luego decir que lo voy a explicar narrativamente, ¿no? Pues tengo que hacer un análisis estadístico si ya empecé desde ahí, ¿no? Pero si yo digo, yo quiero saber por qué los niños desertan,
a partir de sus narrativas, pues entonces ya es cualitativo, ¿no? O sea, si se fijan, es la misma pregunta. ¿Por qué los niños desertan? Y puedo aplicar un cuestionario. O puedo ir a preguntarles a los niños por qué desertan. Y eso dice, me voy a lo cuántico, me voy a lo cual. Pero ¿qué es lo que quiero yo encontrar? Quiero estadística. ¿Por qué? Porque quiero saber qué pasa en Veracruz, que quiero saber qué pasa en mi municipio. Y necesito, a lo mejor mi primera indagatoria es, hago un cuestionario para saber por dónde va el asunto. ¿Sí? Y después sí me voy a ir con ellos a recuperar su voz, su narrativa, qué es lo que está pasando. ¿Sí? Y es la misma pregunta, pero me fui por un lado o por el otro. ¿Sí? Entonces, no se preocupen tanto por cómo está planteada la pregunta, porque al final el investigador decide por dónde la lleva. ¿Sí? ¿Por qué desertan? Hay una compañera que yo espero poderles compartir en su parte de sus preguntas, no su trabajo, obviamente sí les pasaré la liga para que lo puedan leer, pero ella decía, en estudiantes universitarios, ¿cómo es que a pesar de ser pobres, culminaron la carrera? Y ella decía, ¿cómo lo lograron? Su pregunta es, ¿cómo lo lograron? Y empieza haciendo un análisis estadístico de cuántos realmente se titulan, cuántos realmente llegan, y al final los entrevistan. Entrevista a esos que sí lograron terminar la carrera. Ella es un enfoque mixto, junta las dos cosas, ¿no? Para dar respuesta a su pregunta de investigación. Entonces, les digo, no se preocupen lo importante es hacernos preguntas y después esa pregunta nosotros como investigadores definimos cómo le vamos a dar respuesta, depende de lo que queramos. Si yo lo que quiero es un dato estadístico porque quiero explorar, consigo un dato estadístico. Si yo lo que quiero es recuperar la voz, me voy hacia allá. Si yo lo que quiero, no sé, otra pregunta podría ser, ¿cómo ha cambiado o cuál ha sido el enfoque ideológico de los planes de estudio en educación normal? Pues ahí no es más que checar cada uno de los planes de estudio. Y ahí no vas y le preguntas a una persona, vas y le preguntas al texto. ¿Sí? A ver, en el texto voy revisando, pero yo tengo que saber qué voy a buscar. Si estoy buscando ideología, yo debo tener un marco teórico que me hable sobre este asunto, cómo se ha trabajado la ideología, y los libros de texto, etcétera. A lo mejor también necesito un marco contextual de qué ha pasado en la historia de México acerca de la ideología que ha sido muy debatida, ¿no? Este asunto de, en el 68 nos querían volver comunistas, y bueno, pues termina el movimiento del 68, ¿no? Hoy otra vez nos quieren volver comunistas y porque están metiendo la pedagogía crítica. Pero hay que ver de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces ahí le pregunto al texto. Entonces, depende de mi pregunta, pues también será cómo entre, ¿no? O, ¿saben qué? Sí me interesa saber cómo va este asunto de la ideología en los libros de texto, pero le voy a preguntar a los funcionarios. O sea, pues voy a entrevistar funcionarios, ¿sí? Pero también algo importante que yo quiero aclararles es, ¿qué es lo que voy a investigar? Por ejemplo, los libros de texto, pues está bien fácil tenerlos, ¿no? Nada más los descargo y ahí los tengo. O sea, yo tengo acceso, eso se le llama acceso al campo. Pero a lo mejor, si yo quiero entrevistar a un funcionario, pues no está tan fácil. Y eso es más difícil. Y eso limita mi investigación. Yo debo de tener acceso al campo. Si tengo acceso al campo, es posible recuperar información. Si no tengo acceso al campo, no es posible recuperar información y eso dificulta mi investigación. ¿Sí? También en sus alumnos, cuando hablen, sobre todo cuando están trabajando con infancias, deben de tener permisos. No es tan sencillo ir y meterse con los niños, ¿sí? Porque tiene implicaciones éticas. Ahora, pero sí puedo entrevistar al profesor, ¿no? O sea, yo quiero indagar, puedo observar, puedo entrar al aula, pedir permiso en la escuela y observar. Pero tengo que saber, tengo que tener una pregunta, no es observar por observar, no es ir por ir. En el caso de la investigación siempre hay una pregunta que guía y debo de tener un marco teórico y una metodología para aprender. No sé si con eso bajo un poco pues como esta inquietud que usted tiene de las preguntas. No se preocupe, usted plantea las preguntas y luego vemos cómo se aborda. Y de igual Maestra, forma, dígame, no la escuché. no, adelante con la maestra Berta, ya. Luego pregunto mejor. Muy bien, adelante, maestra Berta. Sí, buenos días. Aquí la cuestión y leyendo la introducción del autor Felipe Martínez Rizo,
viendo un poco la historia de la investigación, cómo se ha ido modificando, a mí me surge la pregunta y un tanto preocupación, ¿qué tanto se va abaratando la investigación? Nosotros como profesores de educación normal y que los estudiantes tienen la opción de 3 modalidades de titulación, en cualquiera de las 3 tendría que hacer investigación y tener esa rigurosidad que se hace mención para hacer la investigación. ¿Qué tanto nosotros desde las escuelas normales estamos formando investigadores? ¿Qué tanto los que fungimos como asesores tenemos esa formación? Y entonces me surge la pregunta o la inquietud, nosotros como asesores, ¿qué tanto orientamos la investigación? Y entonces, haciendo un poco de memoria, desde el plan 2012 se introdujeron estas modalidades de titulación. En el plan 2017, en la licenciatura en educación primaria se retoman y ahora para el plan 22 se siguen considerando. Entonces, yo no sé, me preguntaba ahorita si se ha hecho una investigación de cómo estas modalidades, qué tan funcionales son para estudiantes normalistas, por las características de que están llevando otros cursos, qué tanto tiempo tienen para dedicarle a la investigación, de dónde recuperan información. Entonces sería muy interesante que desde educación normal se hiciera una investigación al respecto. Si es la mejor opción elegir estas modalidades o sería otra opción. Nosotros desde nuestra escuela normal hemos tenido algunas dificultades porque ha habido rezago en titulación. Entonces, bueno, son varias preguntas ya aquí que me surgieron y varias inquietudes. Ha sido tesis el rezago. Bueno, aquí está mi compañera Imelda. Dice que tesis es donde más hemos tenido dificultades para que los estudiantes se titulen. Entonces, la investigación de pronto a lo mejor se va abaratando, se va relajando un poco en el afán de que el estudiante también se titule. Entonces, este curso, este taller me parece muy acertado en el sentido de que nos va formando a nosotros como asesores o reforzando esa formación de investigadores para que a su vez podamos llevar a los estudiantes también a hacer realmente investigaciones. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Berta. Mire, pues, sí, efectivamente hay 3 modalidades de titulación, como usted lo dice, del 2012 está el informe de prácticas profesionales, el portafolio de evidencias y la tesis de investigación. En el caso del portafolio, pues yo diría que es la recuperación y la reflexión de las evidencias que van desarrollando que puede ser de los últimos 4 años o puede ser incluso alguna vez con Francesc Barroso lo platicábamos, podría ser del último ciclo escolar, ¿no? Siempre y cuando se vea qué tanto se ha consolidado una competencia. Y es todo un proceso, la verdad, requeriría todo un taller específico para eso. La otra es el informe de prácticas profesionales, que yo sí lo podría asemejar un poco más con la investigación desde el punto de vista participativa en la que se interviene, y porque se trata de modificar mi propia práctica, ¿no? Y entonces esta es la práctica reflexiva y eso es muy enriquecedora para los estudiantes, sobre todo que quieren mejorar su práctica, incluso para nosotros como docentes, es otra forma de hacer investigación. No necesariamente tiene que ser hacia afuera. Yo hasta ahorita les he dado ejemplos de los niños por qué se ausentan, cuál es el plan de estudios, etcétera, pero yo me puedo hacer preguntas de cómo mejorar mis procesos evaluativos o cómo mejorar el proceso evaluativo en tal curso, y puedo hacer una intervención, una práctica reflexiva que también es investigación, que también requiere un marco teórico, que hay una hipótesis de acción, o sea, también requiere ser, ese es otro taller también, porque la investigación, la intervención, pues, trabaja a partir de hipótesis de acción. Yo me planteo una hipótesis de acción, si yo hago tal cosa, tal va a pasar, y hay ciclos reflexivos para ir mejorando esa práctica, pero ahí también se genera conocimiento. Entonces, es muy, muy interesante, y yo creo que es algo que deberíamos hacer nosotros como docentes de manera permanente, ¿no? Para eso. Y la tercera opción, que es la tesis de investigación, que es la que vamos a estar trabajando en este taller, se refiere a generar conocimiento nuevo. Sobre la pregunta que sé qué tanto se ha abaratado la investigación, pues yo diría que en el subsistema de normales, voy a ser muy honesta porque también es algo que he investigado. De repente un día nos dijeron, ¿saben qué?
Ustedes son educación superior en 1984 y en 1984 nos cambian el plan de estudios y nos dicen, ahora ustedes ya pertenecen a la educación superior, ¿qué creen? Tienen que desarrollar funciones de docencia, investigación y difusión, pero nunca nos dijeron cómo. Y luego llega el plan de un nuevo plan de estudios en el 99 y por fin, en este tránsito, en el 2005, se crea la GESP en aquel momento, hoy GESUM, y bueno, nos integran a la educación superior. Pero no es hasta que aparece el PROFE, el Programa de Fortalecimiento Académico, que nos empiezan a decir, ¿qué crees? Pues que tienes que hacer cuerpos académicos, que tienes que hacer investigación, que te tienes que certificar en procesos, que tienes que hacer tutoría, que sabe qué, que sabe qué, sabe qué, sabe. Y nos dicen, tienes que hacer todo esto, pero no nos dicen cómo. Láncense, ¿no? Y entonces tenemos más o menos desde el 2006 intentando aprender cómo se hace esto, ¿no? Intentando aprender cómo se hace la tutoría, haciendo pininos, equivocándonos, cayéndonos, equivocándonos, cayéndonos. Y la investigación no nos la habíamos tomado tan en serio porque no nos la habían metido en el plan de estudios. Incluso decíamos que hacíamos investigación, había quien sí, de manera muy formal, la hacía, pero los demás todos éramos profesores e investigadores, pero nadie hacíamos investigación. Hasta que nos la metieron en el plan de estudios. Cuando el plan de estudios 2012 aparece, decimos en la torre, ¿y ahora cómo le hacemos? Porque yo no sé investigar. Hasta entonces decimos, híjole, ¿y esto con qué se come, no? Bueno, pues son procesos que no nos han dicho cómo se hacen y que hemos estado aprendiendo en la marcha, ¿no? Hacerlo. Entonces, el primer factor, yo creo que el más importante es que nosotros como docentes nos preparemos para poder hacer investigación de calidad. No del discurso, y a lo mejor soy muy dura en lo que voy a decir, porque una cosa es decir, yo hago investigación, y otra cosa es realmente hacerlo, ¿no? Y otra cosa es decir, yo hago investigación para que mis alumnos crean que sí sé hacerla, porque en realidad no sé cómo los estoy asesorando ni cómo los estoy llevando, pero ahí la voy llevando, y todos nos criticamos a todos, porque yo no sé si también pasa en Veracruz, pero en Aguascalientes, todos somos aviondos, y todos criticamos a todos. Nadie sabe hacer nada, excepto yo, y todos los demás están mal, ¿no? Y resulta que nadie sabemos hacer investigación, porque a todos nos falta la formación, a muchos. Yo reconocería a los que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores o que han comenzado a hacer perfiles poder, como que comienzan a integrarse a esta actividad, ¿no? Pero la verdad es que no nos han enseñado cómo. Pues lo primero, yo creo que desde mi punto de vista es ser humilde, ¿no? Reconocer que no sé hacer investigación. Estoy aprendiendo. Eso es lo primero, para no abaratarlo. 2, sí, la investigación debe ser rigurosa, sí, pero no imposible. No le pidamos a nuestros alumnos lo que nosotros no podemos dar tampoco. No les demos un temazo de investigación que no va a acabar en 2 o 3 años. Démosle un tema de investigación que realmente pueda terminar en 1 año. Algo chiquito, concreto, acotado, que le permita culminar. No nos pongamos en un plan difícil para ellos. Ellos van a ser profesores. ¿Por qué los dejamos en el camino? No los dejemos en el camino. Imagínense usted que yo estudié una maestría en investigación educativa en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y me pusieron un tema que yo no pudiera terminar en 2 años. Pues no me habría titulado y habría sido muy cruel para mí. Seamos empáticos. Y creo que también como asesores tenemos que ser muy precisos con nuestros estudiantes. Claro que ellos quieren hacer grandes cosas o a veces no quieren hacer nada. Hay de todo, hay de chile, manteca, mole, aquí hay de todo con nuestros muchachos, pero a nosotros nos corresponde como asesores delimitarles ese objeto de estudio y que ese objeto de estudio les permita culminar con todas las responsabilidades que tienen, o sea, que tienen que ir a la práctica, que tienen que hacer su trabajo de titulación, con todas sus responsabilidades culminar su proceso formativo. Porque si no, nada más estamos generando muchachos frustrados y tampoco es justo que no puedan terminar. Entonces, no estamos abaratando la investigación, hagamos algo formal, bien hecho, acotadito, sencillo, que les permita culminar. Eso es lo más importante. Y nosotros reconozcamos que nos faltan elementos, que tenemos que prepararnos, que tenemos que formarnos de manera continua para llegar ahí. Y eso, yo creo que con eso vamos a irlo haciendo bastante bien. Y la otra pregunta que me hacía maestra Berta es, ¿qué tanto ha impactado? Más o menos yo podría decirlo así, ¿qué tanto ha impactado? ¿Qué tanto esto beneficia o no a los estudiantes normalistas?
usted tiene ahí una pregunta de investigación y usted ya tiene ahí una línea de investigación que puede ir desarrollando y que sería muy interesante porque en realidad sí hay resultados en relación a qué ha pasado con la investigación en las escuelas normales, cómo se han ido desarrollando los cuerpos académicos, etcétera. Sí hay quien ha investigado y ya hay resultados, pero no sabemos qué pasa en relación con los muchachos sobre estas modalidades de titulación. Pero ahí tiene un campo de estudio muy, muy importante que podría ir trabajando y se podría convertir en su línea de investigación y pues ahí tienen los muchachos listos para, bueno, si quisiera que fuera cualitativo, pues podría hasta entrevistarlos, ¿no? O incluso siendo egresados, se me ocurre, pues darles un seguimiento. Oye, ¿qué tanto esto de que te titularas bajo estas 3 modalidades impactó en tu ejercicio profesional? No sé, hay todo un campo ahí, ¿no? Yo diría que acaba de declarar su línea de investigación si es que esta le interesa avanzar. Y bueno, no sé, lo sigo escuchando. Hasta ahorita ha habido 3 participaciones. No sé si alguien más quiera también interactuar o plantearme alguna pregunta. Doctora, ¿me permite leer una participación que hicieron por el chat? Sí, por favor, gracias. De la maestra Itzel Mendoza, dice: una disculpa, no tengo oportunidad de abrir el micrófono, pero coincido en que para poder coordinar y o llevar a cabo una investigación, necesitamos no casarnos con un solo paradigma o línea. Tenemos que trabajar la apertura metodológica para evitar sesgar nuestros procesos o los de nuestros estudiantes. Así es, hay que tener apertura metodológica. Como les digo, lo más, muy bien, maestra Itzel, lo más importante es mi pregunta, ¿qué es lo que quiero? Y esa pregunta va a definir todo lo demás, incluso lo metodológico, cómo es que quiero darle respuesta a esa pregunta, que puede ser ubicado en un paradigma, ubicado en otro paradigma, o haciendo un híbrido de ambos paradigmas. ¿Alguien más que quisiera participar? Bien, entonces voy a pasarme a la siguiente presentación y si surgen algunas dudas, por favor me dicen. Bueno, pues ¿cómo ha sido el desarrollo de la investigación educativa en México? Ya hablando más precisamente de nuestro país. Bueno, pues el origen de la investigación educativa se encuentra con la fundación del Instituto Nacional de Psicopedagogía, que después se transformaría al Instituto Nacional de Investigación Educativa. Esto fue en los años 1936-1937. Posteriormente, en 1963 o 64 aproximadamente, se crea la fundación del Centro de Estudios Educativos Acción Civil. El Instituto Nacional de Psicopedagogía, pues, era una institución que fue concebida para el estudio y la atención de la niñez, particularmente del niño escolar, lo que supuso integrar todos los aspectos que involucraban, pues, su examen, ¿no? Físico, mental, pedagógico, psicológico de los niños mexicanos, ¿no? Y aquí, pues, a la izquierda está la piedra de cómo es que se creó este instituto. Luego está el Centro de Estudios Educativos. Su temática principal era la relación entre la educación y la justicia social. Muchas de sus investigaciones se centraron en la educación de los sectores menos beneficiados, como son la población campesina, la indígena, la marginal urbana, y en los niveles y modalidades educativas que más directamente los benefician. Durante los primeros años se dedicaron a caracterizar y a describir la realidad de la educación en México, en función de sus relaciones estructurales con el sistema social y el modelo de desarrollo económico del país. Y con ello se buscó incidir en el diseño de políticas públicas. En realidad, hago todo este estudio y al final incido en la reforma de la educación nacional promovida en el sexenio del 72 al 78. Luego, a mediados de los 70, las investigaciones de este centro se orientaron hacia la educación no formal de adultos y se llevaron a cabo evaluaciones de programas innovadores en zonas rurales y se desarrollaron sistemas educativos alternativos para regiones y comunidades específicas y sobre todo proyectos de investigación. Sí, era lo que en ese momento les toca.
Paralelamente, realizaron estudios en torno al problema del fracaso escolar y experiencias alternativas de educación básica, indagando sobre la participación de la comunidad en la escuela primaria y experimentando formas alternativas de educación preescolar. A partir de los 80, tomó consistencia la investigación y la elaboración de propuestas para y con los agentes educativos, ya sean maestros, formadores, promotores comunitarios, entre otros, y realizaron proyectos de intervención directa en zonas marginadas, en educación comunitaria integral, con adultos, con maestros rurales en el ejercicio, y con eso pues se elaboró y llevó a la práctica un currículum alternativo de educación secundaria para zonas rurales. A finales de los 80, este mismo centro abordaría nuevas temáticas como es la educación ciudadana, la formación para el trabajo, la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a las aulas de educación básica. Entonces, se podría decir que el origen de la investigación educativa se encuentra en este instituto, entre 1936 y 1970, que durante 15 años, pues lo que hizo fue mantener una revista que llegó a publicar 59 números, y los temas eran antropometría, la fisiología, la pedagogía, temas basados en teorías organicistas y mecanicistas que tenían que ver con el niño, ¿no? Sin embargo, pues un dato que resalta es que solo el 25% de los artículos publicados correspondían a informes de investigación. Se podría decir que el origen de la investigación educativa en México está en aspectos pedagógicos en este instituto, enfocados hacia los niños. Pero luego se transforma entre el 63 y el 64, al crearse el Centro de Estudios Educativos, y bueno, pues aquí comienza una nueva etapa de investigación educativa, donde muchos investigadores dicen que este centro es el origen de la investigación educativa en México, porque pues mientras que el instituto se dedicaba a atender a los niños, sus medidas para construir mobiliario adecuado a sus edades, y en sus etapas finales atendieron temas de didáctica, pedagogía y evaluación, pues el centro en cambio instaló una tradición de preguntarse sobre el resultado de la educación con grupos desprotegidos, marginales, lo que llevó a trabajar sobre la eficiencia del sistema de escuela. Esta referencia la pueden encontrar con Colina en el 2011. Bueno, se podría decir que en el tránsito histórico de la investigación educativa podemos ubicar que los principales organismos que se han creado en México en los 50, pues a partir de la UNESCO está el CEFAL y el ILSE. En los 60 podemos encontrar a este Centro de Estudios Educativos, a la UNAM, que crea el primer doctorado en educación y hace un centro de didáctica que después se convierte en el CICE. En los 70 se crea el DIES Investad, la UPN, la Universidad Autónoma Metropolitana, el CESU, que después se convierte en INSUE, y se crean en los 70 23 centros de investigación en universidades públicas. En los 80, como lo mencioné anteriormente, hubo el primer Congreso Nacional de Investigación Educativa, se hace un primer diagnóstico de la investigación educativa en México. Es una persona que trabajó muchísimo para que se llevara a cabo la investigación educativa y se consolidara, es Pablo Latapí. Y bueno, se crea un programa nacional indicativo de investigación educativa, y en esos mismos años se crea el Sistema Nacional de Investigadores, que busca pues compensar a los profesores que también hacen investigación y generan conocimiento con un estímulo económico. En los 90 se crea el segundo Congreso Nacional de Investigación Educativa, está el COMIE y una segunda revisión del estado del conocimiento de la investigación educativa en México, que el COMIE ya los hace cada 10 años, hace sus estados del conocimiento, y con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, pues se hace la descentralización educativa, y se llegan recursos, o se hacen de recursos para la investigación educativa en los estados. Se crea el Programa Nacional de Profesores o de Tiempo Completo, lo que se le conocía como PROMEP, y lo pasó a ser el PRODEP. Y hace algún tiempo sí mandaba recursos a las escuelas normales a quienes obtenían el perfil, y ahora pues es un mero documento simbólico, pero que también pues reconoce a los profesores que hacen investigación. ¿Qué se requeriría para el desarrollo de un campo de investigación? Pues para poder desarrollar la investigación se ocupan sitios, o sea, las instituciones donde realizar la investigación educativa, que en este caso son las instituciones de educación superior. En nuestro caso serían las escuelas de educación normal. Los actores con la formación necesaria para realizarlo, como lo mencionábamos hace un momento con la maestra Berta,
pues si no sabemos investigar y no estamos formados para hacer investigación, pues de nada sirve, ¿verdad? Tener las instituciones y los actores que hagan la investigación. Se requiere recursos de distinto tipo, es necesario incluir los financieros para realizar la actividad, ¿no? O sea, el simple hecho de trasladarme para hacer una entrevista implica algunos recursos y bueno, muchos investigadores lo hacemos por el puro gusto, pero pues también se ocupan apoyos financieros, ¿no? Y los medios para difundir los resultados de la actividad investigativa realizada, porque si no tenemos los medios para difundir, pues ¿de qué sirve? Afortunadamente, pues ahorita ya hay congresos, pero también hay revistas indexadas gratuitas, que si hacemos un buen artículo, pues nos permite publicar de manera gratuita. Ahora, ¿cuáles son los rasgos que hacen un investigador educativo? Bueno, pues voy a tomar dos referentes, uno es Díaz Barriga y otro es el COMIE. Díaz Barriga dice que un investigador debe de haber desarrollado al menos una línea de investigación en la cual es reconocido. Yo, por ejemplo, le decía a la maestra Berta, decía, bueno, este asunto de qué tanto las modalidades de titulación han impactado en los estudiantes normalistas podría ser una línea de investigación, ¿no? Y alguien que investiga sobre eso y es reconocido en esa línea. Además debe tener publicaciones en revistas de calidad nacional o internacional y mantiene un cierto ritmo de publicaciones sobre el tema. Regularmente nos piden que publiquemos 2 veces al año en una revista, ya sea nacional o internacional, y pues puedes tener un libro de autor y ejercer un claro liderazgo académico en su línea de investigación. Así que vean, el que sabe sobre modalidades de titulación y lo que ha ocurrido con las escuelas normales es la maestra Berta, y es la buena. Ese es un claro liderazgo académico. En relación al COMIE, pues dice que debe ser un investigador en activo en el área educativa. Un investigador en activo, pues puede ser cualquier profesor de educación normal que tenga su plaza y que esté haciendo investigación, ¿verdad? Una antigüedad mínima de 3 años como investigador en el área educativa, eso pues, se comprueba fácilmente, que tenga un posgrado o su equivalente en producción demostrada. Fíjense cómo aquí abren un paréntesis. Y lo hacen precisamente porque ha habido investigadores que no necesariamente tienen un posgrado o un doctorado, pero que han generado tanto conocimiento y han publicado tanto que, bueno, pues lo han como tal. También debe tener productos de investigación educativa publicados, artículos de investigación en revistas de prestigio o capítulos de libro, o un libro como autor o coautor, publicado o aceptado para publicación en una editorial que garantice su arbitraje. Su arbitraje, ¿qué significa arbitraje? Significa que alguien más me lo revisa. Regularmente son pares ciegos. ¿Por qué son pares ciegos? Porque yo no sé de quién es el libro ni quién lo publica. A mí nada más me toca leerlo, lo reviso y digo si se puede publicar o no. Incluso puedo decir qué tiene que corregir, ¿no? O sea, a mí no me agrada esto, que tiene que corregir tal cosa. Y entonces, ese libro o ese artículo, porque pueden ser libros o artículos o capítulos de libro, tienen arbitraje y con eso pues ganan, se puede decir, cierta legitimidad para ser publicados, ¿no? Y otra es que contribuyen a la formación de investigadores. O sea, no es solamente investiga para ti mismo y genera conocimiento, sino que contribuyes a formar a otros investigadores, ya sea a través de tutorías, de comités tutorales. La dirección de tesis es una forma de formar investigadores y los proyectos financiados, entre otros, ¿no? Entonces, ustedes como tutores, cuando están acompañando a sus alumnos, están formando a un investigador, de ahí la importancia pues, de tener los elementos para el progreso. Bueno, así de manera muy breve, esto sería como una breve presentación de lo que ha sido la historia de la investigación educativa en México. Pues ahora sí, con esto acabaría yo con mis presentaciones. Yo quisiera escucharles si tienen alguna otra duda, algún otro comentario, sino para platicarles de la actividad que sigue para la siguiente sección. Platicando aquí con Laura, comentábamos que esa parte que hablaba de necesitar recursos y no solamente hablar y de tiempo. Las organizaciones de las escuelas normales a veces es muy compleja porque, por ejemplo, nuestra escuela somos muy pocos maestros y entonces casi puedo asegurar que todos los maestros tenemos un área a nuestro cargo, una oficina o a veces hasta 2. Y aparte también somos asesores y aparte somos profesores. Y entonces eso hace que la tarea del investigador también se vaya complejizando, porque, por ejemplo,
pensamos en una tesis de investigación que hacen nuestros estudiantes, que tienen año y medio porque inician en sexto semestre y culminan en el octavo. Bueno, que básicamente ya en el octavo debería de estar concluido el trabajo, casi concluido el trabajo de titulación. Pero al mismo tiempo ellos tienen que ir a la práctica, desarrollar actividades de la práctica y otras más que se destinen en la escuela normal. Y sí se ha hecho una evaluación porque nos ha preocupado la situación de por qué hay tantos estudiantes que no concluyen el trabajo de titulación, aún y a pesar que las normas de control son muy claras y dice, tiene un valor de 10.8 créditos y si no lo culminan, pues no pueden tener un certificado. Entonces, quizás eso influye un poco porque en realidad en México no hay muchos investigadores en el área educativa. No los hay. Y decía hace un momento la maestra Lucía Prullero cuando participaba, hacemos muchas cosas y no las vamos sistematizando, quizás por ese hecho de que vivimos al día, maestra, vivimos al día tratando de terminar cosas y a veces no sabemos qué cosa hacemos primero y qué cosa hacemos después. Entonces, creo que esa parte de la organización tendría que pensarse de una forma diferente, apoyar más un poco a aquellos que están en esas áreas de investigación, porque aunque si bien por ejemplo, yo tengo una clave de asociado a tiempo completo, 40 horas tiempo completo, pues sí que está requete completo, porque le digo, son muchas cosas. Inclusive antes tenía 3 comisiones y atendía 3 grupos. Y en esa época estaba más loca porque formaba parte de un cuerpo académico también. Y a veces la maestra Laura también, y a veces no, casi no dormíamos, nos desesperábamos hasta que empezamos a dejar cosas. Y entre ellas yo también decidí dejar el cuerpo académico porque no podía cumplir con todo, hacía cosas a medias. Y entonces creo que esa parte a lo mejor y tendría que ser una propuesta para un apoyo verdadero a las escuelas normales, bueno, que estamos aquí solo escuelas normales, para que realmente exista un apoyo verdadero, significativo para la investigación. Mira, esa realidad que me platica es la realidad de muchas escuelas normales, pero no solo de las escuelas normales, también de las universidades, donde también hay grandes investigadores, pues te lo digo porque pues la he vivido muy de cerca y en realidad los profesores, pues sí, hay que impartir clases. Hay que, en el caso de las universidades y ahora ustedes también, hay que diseñar programas, hay que actualizarlos, hay que obviamente evaluar a nuestros estudiantes, hay que asesorar en el caso de las universidades a estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado, y a veces tienen de a 2 cada tutor, y bueno, el tiempo de 40 horas se vuelve tiempo repleto, ¿verdad? Pero bueno, es una realidad, es algo que viven tanto universidades como escuelas normales. Yo lo único que le pudiera acomodar con un suspiro de esperanza, porque no pretendo hacer más desde donde yo estoy, es decirle que en la medida en que podamos definir nuestro objeto de estudio, tenemos mucha más claridad y este asunto de generar conocimiento va a ser mucho más sencillo. Y vamos a ver, porque también podemos ir trabajando con nuestros estudiantes para que nos abonen un poco a lo que nosotros estamos trabajando. Obviamente, también les debo decir que yo abogo porque cada quien tenga libertad de elegir su tema de investigación. Sería horrible investigar algo que no me interesa, ¿verdad? Pero, pues, podemos ir como ayudando a nuestros alumnos a apoyarnos también en esta labor sin causarles plagio, porque también luego hay quien dice, los traen de extractivistas, generando información para ustedes y luego resulta que no les reconocemos nada. Pero sí, pues es una realidad que se vive en el sistema educativo mexicano, yo podría decir de educación superior. Este asunto de estar sobresaturados, seguramente, si vamos a ser investigadores tenemos que ver un poco más el contexto, y nuestro contexto habla de una pirámide poblacional en la que ahorita nuestros jóvenes están entre secundaria, preparatoria y universidad. Entonces, es el boom, la juventud está ahí, y después va a ir disminuyendo, ¿verdad? Pero ya nos va a tocar a nosotros, ya les va a otros, pero sí, ahorita hay un boom en esa relación y entonces estamos sobresaturados por la cantidad de matrícula
que existe y pues los espacios que se ocupan para ello. En relación a lo que me decía que casi no hay investigadores educativos, sí hay muchos investigadores educativos, tan así que está el Congreso Mexicano de Investigación Educativa. Y ahora que cuenta Vasco, yo no tuve la oportunidad de ir, tuve un percance de última hora y ya no pude presentarme en la ponencia que tenía que hacer, pero entiendo que son miles de personas los que participan, entonces sí hay muchos investigadores, hay muchos formándose, hay muchos muy consolidados, que seguramente pues son orgullo para el país, porque se proyectan a nivel internacional y en el caso de las escuelas normales, creo que poco a poco vamos cada vez ocupando más espacios y haciéndonos presentes, porque antes estábamos como desdibujados, pero ahora sí, estamos cada vez más presentes y cada vez con mayor formalidad, ¿no? Porque a veces nos criticaban de nuestra falta de rigurosidad y formalidad en nuestros procesos, pero ahora ya podemos hablar de un paradigma distinto. Y bueno, pues no sé si alguien tenga algún otro comentario, alguna otra duda. Sé que no es muy, no fui de mucho aliento, pero es importante también reconocer el realidad que tenemos. Bueno, yo con el fin de también respetar su tiempo, quedamos que este horario, este taller es de 8:30 a 10:30, pues les voy a platicar un poquito de la actividad de la próxima, no la próxima semana porque es Semana Santa y luego se me van de vacaciones, ¿verdad? Qué rico. Qué rico, yo tengo las vacaciones distintas, yo soy de Aguascalientes, como les mencioné, y acá tenemos la Feria de San Marcos, y entonces, pues nosotros no tenemos vacaciones de Semana Santa, nosotros tenemos vacaciones de feria. Son en abril, por eso van a ver que tenemos como una laguna por ahí de un mes sin taller, porque ustedes se van de vacaciones, luego regreso y luego yo me voy de vacaciones, pero bueno, así vamos a funcionar. Y la siguiente actividad es hacer una lectura, ya no sé, Nimbe me ayudará porque yo en eso ando medio extraviada. Creo que ya está la consigna en la página. Se trata de leer el capítulo 3 de los autores Booth, Pollock, Williams, del libro Cómo convertirse en un hábil investigador. Ahí vienen varias recomendaciones. Y yo les voy a pedir que hagan una lista de al menos 10 temas de interés que les gustaría desarrollar en su oficio de investigar. Después que lo restrinjan, lo van a restringir en base a un ejercicio que viene en la lectura, donde se emplean sustantivos derivados de los verbos, se ponen a 5 temas, y bueno, y luego realizan los ejercicios que solicitan los autores en unos apartados, con la intención de que podamos delimitar para la siguiente sesión su tema de estudio. Ahora, esta actividad la van a subir al foro, no toda completa, nada más el apartado 7, y van a retroalimentar a sus pares, ¿sí? A 2 de sus pares. Esta actividad se pretende que la culminen un jueves, ahí viene en la página, Nimble por ahí me ayudará. Y bueno, la intención es leer, hacer el ejercicio, porque sí me interesa saber cuáles son sus temas de investigación y que entre ustedes se retroalimenten. ¿Sí? La retroalimentación es en base a la lectura. Y siempre, recuerden, somos profesores, siempre vamos a comenzar con algo positivo. ¿Sí? Me gusta, me agrada, me parece adecuado tal cosa o qué interesante tal. Siempre, siempre la retroalimentación, voy a decir algo positivo y después, si necesito hacer una crítica, la voy a hacer con mucho tacto, lo que le llaman tacto pedagógico. Con tacto, le voy a decir, quizá podría ampliarse en tal parte, o a mí también se me ocurre, porque también se puede pasar, ¿no? A mí también se me ocurre que tu tema podría irse por aquí, o que también podrías abordar tal cosa, ¿sí? Y eso lo van a hacer en el foro. También algo muy importante que se me pasó decirles, por ahí Nimbe les va a compartir, no sé si ya lo hizo, un formulario para pasar lista, Nimbe. Ya no es necesario porque al registrarse cuando ingresa, Ya lo ahí se saben. genera la lista. Sí, tienes razón, tienes razón. Entonces, por el asunto de las constancias, yo también ando con esto. Pero entonces, en el foro sí es muy importante que hagan todo el ejercicio de la lectura. La lectura no es extensa, está sencilla. Eso espero yo, que esté muy sencilla. Y lo más importante es que ustedes puedan delimitar sus temas. ¿Cuáles son los temas que ustedes van a trabajar?
y que entre ustedes se retroalimenten. Yo tengo registrados 47 estudiantes, entonces sí son muchitos. Yo espero que sigan siendo los 47. Y bueno, si es así, pues me va a dar mucho gusto poderlos leer en el foro y ver cuáles son los planteamientos que van haciendo, porque en base a esos planteamientos, pues podemos seguir trabajando, ¿no? E ir acotando ese tema. Lo más importante ahorita es, yo necesito tener un tema de investigación. ¿Cuál va a ser? Básicamente, esta es la pregunta y de eso se trata la siguiente actividad. Entonces, yo les pido que lean la consigna número 2 que viene en la página, en la plataforma. Y si tuvieran alguna duda, pues creo que ahí mismo pueden plantearla en los mensajes. Y si no la tienen, pues yo les voy a agradecer mucho que entre más pronto puedan hacer esa actividad. Yo veo que se van hasta descansados sin pendientes de vacaciones. Si se quieren estresar, bueno, pues háganla regresando, pero que la tengamos a tiempo. ¿Les parece? Veo caras que dicen que sí. Está bien, maestra. Muy bien. Muy bien. Pues un gustazo poder compartir este espacio con ustedes. Créanme que estoy muy contenta, muy feliz y y espero que la próxima vez podamos ver a muchísimos más de sus compañeros y pues aquí estamos al pendiente. Hermoso día. Doctora Mayela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. A todos los que estuvieron en este taller, creo que ha sido un espacio muy interesante para todos. Como comentaba la maestra Berta, tenemos este tema de la investigación educativa que se ha dado a lo largo de la educación normal de una manera formal, no formal, retos que siempre estamos asumiendo, pero creo que en este espacio colaborativo de comunidad y de un tema de interés como es la investigación, como es que todos estos compañeros estén aquí por un tema que realmente nos gustaría aprender, porque estos talleres no son con la intención de que sean obligatorios y tengan que estar, sino es un interés genuino de seguir profesionalizándonos y aprender de todos y qué manera tan bonita de aprenderlo de parte de usted, de verdad, doctora, muchísimas gracias. Por favor, cualquier cosa, estamos ahí al pendiente. Comenta que nos vamos de vacaciones tranquilos, creo que algunos no, porque siguen diseñando cursos que tenemos que entregar, pero bueno, con tareas y con el agradecimiento de todos. Muchísimas gracias, gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Nos vemos en la siguiente sesión.